lo primero que tengo que decirles es que el feminismo nunca, pero nunca ha sido un movimiento que busque imponer dominio de la mujer sobre el hombre. Nunca. El feminismo ha sido una lucha por los derechos desde que nació. Y es una lucha larga porque ha habido muchísimos obstáculos. La lucha fue de personas que aisladamente comenzaron a luchar antes que todo por el derecho a la educación, porque durante muchísimos años a las mujeres les estuvo negado el derecho a la educación. Y cuando tuvimos educación primaria, se nos negó la secundaria y después la preparatoria y después la universidad, hasta que hoy somos cientos y miles de mujeres las que egresamos de las universidades y tenemos, gracias a la lucha de nuestras ancestras, posibilidades de incursionar en los mercados laborales en situaciones aparentemente igualitarias. Y digo aparentemente igualitarias porque aún en el trabajo todavía no hay condiciones de igualdad. La lucha por los derechos de la educación fue emprendida desde hace, en el caso de México, desde hace casi 2 siglos. Hubo mujeres que empezaron a intentar que se les educara y se les educaba en sus casas, porque el ámbito privado ha sido reservado a la mujer y el ámbito público al hombre. ¿Y dónde están hoy las condiciones? Que muchas mujeres estamos en el espacio público, pero pocos hombres están cumpliendo con su compromiso en el espacio privado. Y mientras no haya esa igualdad donde los hombres se hagan responsables de las tareas que le tocan en el ámbito privado, no vamos a tener igualdad. Y vamos a seguir con dobles jornadas, haciéndonos pedazos por cumplir todos los roles, sintiendo culpa por no estar atendiendo lo que tendríamos que estar atendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha ha sido larga, insisto, en los 2 ámbitos. Me refiero, ámbito público, derecho al voto, presencia en representación política, y en el ámbito privado, desde que se empezó a decir que deberíamos tener el mismo estatus en el matrimonio, no pedir permiso al marido para nada, ni para contratar, ni para cuestiones que verdaderamente hoy las imaginamos como algo totalmente absurdo, pero que existiera. Yo quisiera decirles que México sí ha avanzado, lo decía hace rato Margarita, y por supuesto que coincido con ella, pero todavía falta mucho más por lograr. Yo siento que en materia educativa estamos ya iguales, les digo, hasta la universidad. Pero al ir al espacio de trabajo, las mujeres seguimos teniendo una doble responsabilidad. Pongo los ejemplos, me parece muy bien que hay una convocatoria solo para mujeres para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el tema es más allá de solo la presencia de mujeres, porque se tiene que revisar estructuralmente cómo están las circunstancias que todavía no son adversas en muchos casos. Les voy a poner un ejemplo de cuando trabajé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había concursos aparentemente neutros donde hombres y mujeres pueden competir en términos de igualdad y se quedaban más hombres. Luego venían promociones y a las promociones se inscribían más hombres. Entonces el ministro Silva Mesa le encargó a Jacqueline Martínez que hiciera un estudio de por qué no se lograba romper lo que llamamos el techo de cristal y que muchas mujeres se seguían quedando en niveles donde no podían avanzar. Entonces, pasaron 2 cosas que se las comparto porque seguramente pasa en algunos cargos aquí en Morelos. Lo primero es, se abre un concurso, se inscriben hombres y mujeres. Aparentemente el concurso no tiene distinción alguna en función de género y hay igualdad. Pero entonces el hombre que concursa puede llegar a su casa y decir, no me molesten, voy a estudiar para el examen.
Le pasan su cafecito, su sándwich y que nadie lo moleste, que los niños se callen, que todo el ambiente sea propicio para que él estudie. Si la mujer tiene la misma intención de participar, tiene que llegar a su casa y no puede decir no me moleste. Tiene que ver si está lista la comida del día siguiente, la ropa del día siguiente, las tareas y todo lo que implica una responsabilidad adicional, y cuando termina todo eso puede comenzar a estudiar y ya está, pues obviamente muy cansada. ¿Cómo se resolvió esto? Aparentemente hay igualdad, pero no es cierto. Entonces ahí lo que se vio es si en el trabajo se podía dar un tiempo para estudio a las mujeres que, sabiendo que llegando a su casa no iban a poder hacerlo, tenían que compensársele de alguna manera. El siguiente ejemplo que encontramos fue el de por qué las mujeres no buscan ascensos. En el caso del Poder Judicial podían implicar un cambio de adscripción, y un hombre llega a su casa y dice: hoy me mandaron a trabajar y puede decir el lugar de la República, y ya sabe que en el siguiente ciclo escolar los niños cambian y la mujer se ajusta y todos se van para que la familia siga integrada. La mujer de entrada no sabe si el marido la va a seguir. La mujer no sabe si al lugar a donde va a tener las redes de apoyo, porque normalmente donde vive ya tiene organizado que hace o la suegra, o la mamá, o las primas, o la vecina, o la cuñada, o alguien en la red de apoyo en las tareas de cuidado. Ningún hombre se preocupa qué va a pasar con los hijos. Ella sí, porque los roles siguen siendo diferenciados y es en los que tenemos que seguir trabajando. Porque damos por sentado que la igualdad ya está dada, y es falso, porque lo vivimos todos los días. Y otra cuestión: se tiene que seguir distinguiendo entre la igualdad formal, la de la ley, y la igualdad sustantiva, porque se sigue pensando que cuando algo está dicho en la ley ya se consiguió, y también es falso. Desde el 75 se puso la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, y sin embargo hoy seguimos viendo desigualdades en muchos ámbitos. En el ámbito laboral, con menos salario; en el ámbito del empoderamiento económico, con pocos créditos a las mujeres porque no siempre tienen bienes y formas de responder con cosas a su nombre. En fin, la situación no es de lo más halagüeña, aunque insisto que hemos avanzado. Pero el peor flagelo que seguimos viviendo es el de la violencia contra las mujeres. Pero la situación grave es: ¿de dónde sale tanto enojo? ¿Por qué tanta violencia contra las mujeres? ¿Por qué se está exacerbando? Esto cambiaría si, como dijo un senador en un foro donde estuve en Brasilia, en el momento que la mujer regrese a cumplir el rol que le toque, dijo ella, y regrese a su casa, todo se va a equilibrar de nuevo y todo volverá a ser maravilloso. Eso ya no va a existir jamás. Tenemos los espacios que hemos conquistado y ahí vamos a seguir. Y tenemos que pensar en este mundo igualitario y este mundo sin violencia contra las mujeres, pero tenemos que ver cuáles son los factores generadores de violencia. Tenemos que ir a ver las causas. Y por supuesto que hoy estamos poniendo toda nuestra atención en las víctimas de feminicidio, en las víctimas de tentativas de feminicidio, en la violencia doméstica, y estamos viendo víctimas. Y el 8 de marzo se repiten nombres y cantamos el himno de Vivir Quintana diciendo: soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Y podemos seguir diciendo nombres de mujeres y no conocemos nombres de perpetradores. Apenas podemos decir quién mató a Mariana Lima, porque lo sentenciaron antier a 70 años de prisión. Pero antes, Mariana vive por su... Mariana se volvió un símbolo porque doña Irinea quiso que se pronunciara su nombre, que se dijera quién es ella, por lo que pasó Mariana. Mariana estuvo
a punto de ser salvada cuando las amigas fueron notando, y la propia mamá, doña Irinea, que la violencia iba subiendo e iba entrando a este círculo del no retorno. Cuando ustedes vean que una mujer está en estas circunstancias, no duden en intervenir, que no piensen que van a decir, bueno, ¿y yo por qué me tengo que meter? No, sencillamente, si ustedes ven que una mujer está entrando al círculo de violencia porque la golpea quien sea o porque incluso sufre violencia laboral y todo, empodérenla. Estamos para apoyarnos, estamos para hacer redes que sabemos tejer como nadie, porque somos muy solidarias. Alguien inventó una idea que es totalmente falsa de que no podemos trabajar juntas y que podríamos estar juntas solo en el panteón. No es cierto. Trabajamos muy bien y cada día mejor, valorando las cualidades que tenemos cada una y sumando experiencias. Si una mujer como Mariana Lima está entrando al círculo de violencia, están los focos rojos para que la atención sea inmediata y pensemos en ella como víctima. Mariana Lima recibió la primera bofetada cuando no coló el jugo de naranja y al sentir él la semilla le dio el primer golpe, y tras ese golpe vinieron muchísimos más. Ayer en Twitter yo ponía trozos de las frases que saqué del expediente de Mariana Lima, donde le decía ella que ya lo iba a dejar, y él le decía, la puerta es muy ancha y yo te acompaño y te llevo de la manita, porque hay filas de mujeres que quieren estar conmigo. No dijo mujeres, dijo viejas que quieren estar conmigo. Y como eso, infinidad de frases sacadas del expediente donde se ve que la violencia sigue. ¿Dónde estamos ahora y qué creo que puede cambiar? Y lo digo para quienes tienen aquí las responsabilidades. En España hoy hay centros de atención telefónica para hombres violentos. Nunca pensamos ni los vemos, porque vemos a las víctimas. Y se dice, si el dinero es poco, tendría que darse a las víctimas. Sí, pero si los hombres violentos saben que están teniendo y entrando a un episodio de violencia, ¿por qué no tener ellos también atención psicológica y que les controlen estos ánimos exacerbados antes de los golpes? Me tocó ver a una juez que había sentenciado a un hombre a cursos de género, porque en todos los cursos de género tenemos el 99% de presencia de mujeres, como si los temas de género fueran nuestros, porque ellos están como espectadores. Y luego nosotros avanzamos deconstruyendo conceptos y queremos que ellos que han estado ajenos los entiendan. Pues no los van a entender porque no han estado en procesos de capacitación como nosotras. Entonces, en España lo que está pasando es que están poniendo el foco en el agresor. Están poniendo el foco en el porqué de la violencia y cómo controlas estas formas de ser que aparentemente se justifican, pero son injustificables, de por qué alguien puede cometer actos tan violentos como los que vemos en México. En muchas ocasiones, un mismo agresor puede estar agrediendo a varias mujeres a la vez. Controlar a un agresor podría, o dar atención oportuna a un agresor, podría salvar a varias mujeres a la vez, porque hay madres golpeadas, porque hay hermanas golpeadas, porque hay esposas golpeadas, porque hay hijas maltratadas, en fin. La violencia tiene que parar y desde algún punto tenemos que ir modificando, porque si algo no podemos seguir haciendo es lo mismo. Mujer con discapacidad, mujer migrante, mujer trabajadora, mujer profesionista, somos siempre algo más o a veces dobles y triples sumadas. Mujer indígena migrante, mujer profesionista con discapacidad, podemos ir haciendo sumas. Y la lucha de cada una es una lucha que intersecta con las otras. Nadie está luchando en forma aislada y nunca piensen que lo que hace cada una es poco, porque lo que está haciendo cada quien en su trinchera está abonando para una lucha generalizada que de alguna manera va logrando los objetivos que necesitamos. La pandemia nos dio un retroceso
es indudable y es en el mundo entero, no solo en México. Se exacerbó la violencia doméstica, las mujeres volvieron a sacrificar espacios. Si había que conectarse varios, se conectaban los niños a la escuela, el marido al trabajo y la mujer esperando a ver a qué horas, como siempre, porque sin la lucha previa no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Realmente considero que lo que pasa en Morelos es muy semejante a lo que pasa en otros estados, pero tal vez la propia dimensión del estado podría generar cambios mucho más rápidos si vienen estos compromisos institucionales. Desde todos los frentes se trabaja, sin duda sí se trabaja, pero ¿por qué los esfuerzos a veces no rinden los frutos esperados? Posiblemente necesitamos pensar más en cómo cruzamos esfuerzos y cómo nadie se ve separado y aislado, sino en una unión de muchas mujeres que si algo sabemos hacer es trabajar juntas. Y lo sabemos hacer porque hemos construido las redes de apoyo ancestralmente. Hoy hay estudios en donde, porque no falta alguien que viene a decir que los roles estuvieron dados desde la época de las cavernas, donde el hombre salía a cazar al mamut y la mujer se quedaba, y regresan al siglo XXI, a la época de las cavernas. Hoy está comprobado que las mujeres también acompañaban a los hombres a la caza y a la pesca en la época del mamut, y te dicen la mujer primitiva, el hombre primitivo también fue mujer, pero estamos invisibilizadas como siempre. Para mí, lo más importante de estar hoy aquí con ustedes era darles un mensaje de optimismo, sí, porque creo que podemos hacer muy bien las cosas. De preocupación también por las cosas que no han cambiado, pero sobre todo decirles que cada quien tiene y ha elegido un espacio de trabajo de donde puede potenciar resultados si nos seguimos sumando. Voy a cerrar con una frase de una canción que dice: una gota es poco, pero con otras se hace aguacero. Muchas gracias.